Imagine que ahora está usted conmigo flotando en un vacío donde no hay aire que susurre, un silencio tan absoluto que las propias pulsaciones de su corazón parecen reverberar en su caja torácica, cada latido una minúscula explosión en el etéreo que le rodea. No hay luz de una estrella cercana que caliente su piel, solo el brillo lejano y deformado de galaxias milenarias, a millones de años luz de distancia, cuyas formas, antaño espirales, ahora se estiran y aplastan, tiñendo el ébano del espacio con halos pálidos de un azul profundo, casi violeta, un espectáculo de deformación cósmica que la visión humana apenas puede descifrar. El frío. Ah, el frío no es solo la ausencia de calor que conocemos en la Tierra, es una mordedura tan primaria que trasciende la sensación, una abstracción que penetra sus huesos, congela la humedad en sus alvéolos y transforma cada uno de sus fluidos internos en microcristales afilados, mucho antes de que su conciencia, en sus últimos lapsos, pueda siquiera registrar el dolor de su propia desintegración. Sus músculos, privados de oxígeno, se contorsionan en espasmos lentos, casi gráciles, mientras el vacío insidioso succiona el aire de sus pulmones con una fuerza que ninguna costilla podría contener. La presión interna de su cuerpo, diseñada para la atmósfera terrestre, ahora lo empuja hacia afuera, hinchando cada poro, cada vaso capilar, hasta que la piel se estira en un tejido translúcido, revelando la red azul púrpura de sus venas por debajo. La temperatura que experimenta es de cero absoluto, o casi un abrazo gélido que arrebataría cada electrón de su lugar, paralizando la actividad molecular, transformando la vida misma en una estatua de hielo molecular en un instante. Usted flota, amigo mío, en este escenario que desafía la comprensión, un palco de belleza gélida y terror silencioso. Por un momento, solo un breve y efímero momento, su mente podría creer que todo esto es solo un sueño, una quimera nacida de las profundidades de una pesadilla. Pero lamento informarle que esta visión, esta sensación de insignificancia abrumadora, es la pura realidad, un lugar tangible en el tejido del cosmos, una frontera donde las leyes de la física que sustentan la vida se despliegan en una danza letal e indiferente. Estamos en un abismo, a una distancia crítica de uno de los objetos más misteriosos y voraces del universo, un agujero negro, un titán invisible, cuya mera existencia es una afrenta a nuestra intuición sobre lo que es posible. La radiación cósmica, un río invisible de partículas de alta energía, atraviesa su cuerpo, perforando sus células, desgarrando el ADN con la misma despreocupación con que el viento atraviesa las hojas de un árbol en la tierra, una tormenta silenciosa que usted no puede ver, pero que lo está consumiendo de adentro hacia afuera, su sangre, hirviendo y congelándose simultáneamente en el vacío, deja un rastro minúsculo y centelleante de vapor y cristales, una firma efímera de su existencia que se disipa tan rápido como surgió. Es un lugar que para cualquier ser humano desprotegido sería el fin en cuestión de segundos, una muerte que se desarrolla con una ferocidad silenciosa, casi artística en su plenitud. La ausencia de oxígeno condenaría su cerebro, privándolo de la capacidad de formar pensamientos, de mantener la conciencia, de registrar la vastedad que le rodea. Su cuerpo, un delicado ecosistema de trillones de células, cada una de ellas un microuniverso de reacciones bioquímicas, sería violado en su estructura más íntima. Los alvéolos de sus pulmones, tan esenciales para el intercambio gaseoso, estallarían bajo la fuerza brutal del vacío, y la delicada arquitectura de sus vasos sanguíneos, la red intrincada que irriga cada músculo y órgano, colapsaría o explotaría, dependiendo de la presión diferencial. Sus ojos, expuestos a la ausencia de presión, probablemente empezarían a hincharse, y la córnea se volvería turbia, opaca, antes de que la oscuridad final engullera cualquier resquicio de luz
o forma. Este no es el espacio vacío que vemos en películas, sino un ambiente hostil, violento e implacable en su perfección letal, una orquesta de fuerzas invisibles que actúan al unísono para desmantelar la propia idea de vida. Y mientras usted está ahí, en esa contemplación forzada de su propia vulnerabilidad, siento la necesidad de preguntar, con la delicadeza que un silencio tan profundo exige, ¿cómo se siente al permitirse flotar en este abismo, amigo mío? Hay un cierto pavor, claro, una inevitable repulsa a la idea de aniquilación, pero quizás, solo quizás, un atisbo de una belleza indescriptible, una majestad fría en la totalidad de esta indiferencia cósmica. Este escenario, este abrazo del vacío y del frío, no es solo un adiós a la vida, sino una lección silenciosa sobre la fragilidad de nuestra existencia y la robustez implacable de las leyes que gobiernan el universo. Es un recordatorio vívido de que la vida, tal como la conocemos, es una excepción, un milagro complejo que floreció bajo condiciones específicas, un ballet termodinámico delicado, mantenido por un equilibrio tenue de fuerzas. Y si está apreciando este viaje, esta inmersión en algo tan profundamente diferente de nuestro cotidiano, un pequeño gesto, un simple me gusta o quizás un suscribirse al canal, ayuda a llevar estas reflexiones a otros que buscan la quietud en el vasto e inquietante silencio del cosmos. Estamos, de hecho, al borde de una frontera. No es una frontera geográfica, ni una línea política en un mapa terrestre. Es una frontera de la propia realidad, una línea tenue e invisible que separa lo conocido de lo abismalmente desconocido, lo discernible de lo absolutamente incomprensible. Nos estamos acercando a lo que los científicos llaman el horizonte de sucesos, una superficie teórica alrededor de un agujero negro, un límite más allá del cual ni siquiera la luz, la más veloz de las entidades cósmicas, puede escapar. Es el punto de no retorno, el umbral de un abismo donde la geometría del espacio-tiempo se distorsiona de tal manera que todas las trayectorias posibles conducen inexorablemente hacia adentro, hacia la singularidad infinitamente densa en el corazón del agujero negro. Es aquí, mi caro oyente, donde la gravedad, esa fuerza familiar que nos mantiene anclados a la superficie de la Tierra, se revela en su forma más extrema y tiránica, una fuerza que no solo atrae, sino que dobla, aplasta y reconfigura el propio tejido de la existencia. A cada instante que usted flota aquí, en este vacío primordial, a cada pulsación que su cuerpo casi muerto intenta emitir, está sintiendo el preludio de esa tiranía. Las fuerzas de marea, imperceptibles a mayores distancias, comienzan a manifestarse con una crueldad aterradora. Piense en la diferencia de fuerza gravitacional entre la punta de sus pies y la coronilla de su cabeza. Normalmente, en la Tierra, esa diferencia es insignificante, pero aquí, tan cerca de este monstruo cósmico, la diferencia se vuelve catastrófica. La fuerza sobre sus pies, más próximos al agujero negro, es dramáticamente mayor que la fuerza sobre su cabeza. Esto haría que su cuerpo se estirara como un hilo de espagueti cósmico en un proceso conocido como espaguetificación. Sus huesos se alargarían, sus músculos se romperían, sus articulaciones se desarticularían y cada célula se estiraría en una interminable agonía molecular, hasta que su cuerpo se transformara en una línea tenue de átomos, todos alineados en una danza final e irreconocible de desintegración. Su brazo se alargaría como una cuerda elástica, cada dedo se separaría en filamentos, cada molécula de su ADN estirada hasta su punto de ruptura. No sería una muerte rápida y uniforme, sino un alargamiento gradual, una tortura gravitacional que culminaría en la pulverización de su forma, en un espectáculo de desmantelamiento biológico. Es un concepto perturbador, lo sé,
La idea de que un cuerpo tan complejo y resiliente como el suyo pueda deshacerse con tanta facilidad, transformado en polvo estelar por la simple acción de una fuerza fundamental. Pero es exactamente en este punto, amigo mío, donde la ciencia se encuentra con la filosofía, donde la realidad física nos fuerza a confrontar nuestra propia fragilidad, nuestra efemeridad ante la escala y el poder del universo. El agujero negro, en su oscuridad voraz, no es solo un objeto astronómico, es un portal conceptual a las profundidades de nuestra propia ignorancia, un recordatorio de que el cosmos guarda secretos que desafían nuestra capacidad de imaginar, de comprender. Estamos al borde de un precipicio que no está hecho de roca, sino de espacio y tiempo, un precipicio donde las leyes que definen nuestro aquí y nuestro ahora comienzan a desintegrarse, donde el propio concepto de existencia tal como la conocemos, con sus coordenadas y sus certezas, se disuelve en una vastedad innominable. Y es en esa vastedad, en ese escenario imposible y letal, donde buscaremos una belleza singular, no la belleza de las flores o de los campos verdes, sino una belleza más austera, más implacable, la belleza de la verdad científica pura y dura, la belleza de la insignificancia humana ante la grandeza indiferente del universo, la belleza del coraje de contemplar nuestro propio fin, no con desesperación, sino con una extraña y serena aceptación. Sienta el frío que se insinúa en su alma, sienta el silencio que engulle el sonido, sienta la tensión gravitacional que comienza a estirar su forma imaginaria. Permítase ser arrastrado por esa corriente cósmica, no hacia la desesperación, sino hacia una profunda y relajante meditación sobre los límites de la realidad. Permítase ser arrastrado por esa corriente cósmica, no hacia la desesperación, sino hacia una profunda y relajante meditación sobre los límites de la realidad, sobre la fluidez de todo lo que pensábamos inmutable. Esa desintegración que vislumbramos al borde del abismo gravitacional, esa pulverización del cuerpo en sus constituyentes más elementales, es, en su esencia más fría y científica, una forma de retorno al polvo primordial, una reintegración con el vasto océano de partículas que componen el universo. Y quizás, amigo mío, sea precisamente esa indiferencia cósmica, esa aniquilación individual que acecha en cada rincón oscuro del espacio, lo que nos impulsa, como especie, a buscar la perpetuación, a extender nuestra frágil existencia más allá de los confines de un planeta, de un sistema solar, lanzándonos en viajes que desafían la propia noción de tiempo y de hogar. Imagine ahora, por un instante, que no es usted una víctima del vacío insidioso o de la voracidad gravitacional, sino uno de los trillonésimos de seres humanos a bordo de una de esas quimeras de la ingeniería, una nave generacional. No es una nave rápida, elegante, que corta el éter con la velocidad de la luz, sino un arcano colosal, una ciudad estrella autosuficiente, un ecosistema cerrado de metal y carne, navegando por las eras, una odisea de siglos o incluso milenios a través de la oscuridad intergaláctica. Afuera, el mismo frío, el mismo vacío, la misma radiación que amenazaba con desintegrar su cuerpo continúa azotando la envoltura de la nave, pero por dentro existe vida, un microcosmos de la humanidad atrapado en una burbuja de atmósfera respirable y gravedad artificial, moviéndose con la lentitud de un caracol cósmico hacia un destino que pocos, quizás ninguno de los pasajeros originales, vivirá para ver. Es en ese escenario de aislamiento radical donde la mente humana, tan maleable y resiliente, es puesta a prueba en sus capas más profundas. Piensa en las generaciones que nacen y mueren dentro de esas paredes metálicas, cuyos pies jamás tocaron el suelo de un planeta, cuyos ojos nunca vieron el azul sin fin de un cielo abierto, la inmensidad de un océano. Son los hijos del vacío, nacidos en un corredor presurizado,
criados bajo luces artificiales que imitan un sol que nunca sintieron, y entre esas generaciones hay una en particular que carga un fardo especialmente cruel, la que yo llamo el síndrome de la generación intermedia. Esta es la generación que se encuentra en el corazón del viaje, demasiado lejos de la Tierra para tener cualquier memoria viva, cualquier vestigio de contacto con el mundo que sus ancestros dejaron atrás, pero aún infinitamente lejos del destino prometido. Nacen para morir en tránsito, sin un comienzo y sin un fin tangible para su propia existencia. ¿Cómo se siente, amigo mío, al contemplar la vida de un individuo nacido en ese limbo, cuya única realidad es la nave, el zumbido constante de los motores, el paisaje invariable de los corredores y módulos? Se abre un vacío existencial, una sensación de ser un mero eslabón en una cadena, un marcador de posición en el gran plan de otra persona. Ellos no eligieron el viaje, no experimentaron la pérdida de la tierra y no sentirán la euforia de la llegada. Su vida es un sacrificio silencioso, un paso de testigo, una existencia definida por la ausencia de un puerto de partida y un puerto de llegada. El objetivo, antaño tan vívido y urgente para los primeros colonos, se transforma para ellos en un susurro distante, una leyenda antigua, casi una fábula. Y con el tiempo, el propio concepto de tierra comienza a fragmentarse, a distorsionarse. Las historias de los océanos y montañas, de los bosques y ciudades, se vuelven mitos, adornadas por generaciones de narradores, sus verdades diluidas, sus matices olvidados. La deriva cultural es implacable. El lenguaje original se transforma, surgen nuevas jergas y dialectos, las canciones cambian, los rituales se adaptan a los confines de la nave. Antiguos valores y normas, desarrollados en un mundo de abundancia y espacio abierto, pierden su significado en un ambiente de recursos finitos y espacios controlados. Nuevas religiones, entonces, inevitablemente florecen, nacidas de la necesidad innata del ser humano de encontrar sentido y propósito. Quizás la propia nave se convierta en una divinidad, la gran arcana, sus sistemas de soporte vital, los alientos divinos, y el objetivo final, el jardín prometido, un paraíso celestial imaginado, cada vez más distante de la realidad científica original. El ingeniero jefe puede convertirse en un sacerdote, el piloto en un profeta, y las anotaciones del diario de a bordo original, las escrituras antiguas. Es una pesadilla sociológica sutil, donde la cohesión se deshace lentamente, como un tejido antiguo bajo la acción del tiempo. Los motines se vuelven frecuentes, no por maldad inherente, sino por la profunda desesperanza y la búsqueda de control en un universo donde todo parece predeterminado. Surgen facciones, luchando por el control de los recursos, de la narrativa, del propio destino de la nave. Algunos pueden desear regresar, otros se olvidaron por completo del destino y simplemente quieren una vida más plena en el aquí y ahora de la nave. El conocimiento técnico, vital para el mantenimiento de la nave, puede perderse en generaciones a medida que la comprensión científica se transforma en ritualística. Imagine que la reparación de un sistema de soporte vital esencial, para nosotros una cuestión de ingeniería y física, para ellos puede convertirse en un rito de purificación de los cimientos vitales, realizado por sacerdotes mecánicos que repiten movimientos y encantamientos sin plena comprensión de los principios termodinámicos o de la mecánica de fluidos subyacentes. Su mente está siguiendo esta intrincada red de desesperación y resiliencia, amigo mío. Respire hondo, permita que esta imagen se asiente. Esta dualidad entre el esfuerzo monumental de la humanidad por conquistar las estrellas y la fragilidad intrínseca de la psique humana ante la vastedad y el aislamiento. El macrocosmos del espacio, tan implacable y grandioso, se refleja en el microcosmos de la nave,
donde las emociones humanas, pequeñas e intensas, colisionan con el frío y el vacío de la existencia. Es la danza eterna entre la ambición y la futilidad, entre la esperanza y la desesperación, entre la gloria de un objetivo grandioso y la tragedia de las vidas individuales que se sacrifican para alcanzarlo. La pérdida del conocimiento de la tierra es quizás la más cruel de las ironías. Quienes nacieron en la nave ya no poseen la memoria de un cielo azul o del olor de la lluvia. Los bosques se han convertido en leyendas, los animales salvajes en criaturas míticas. Los océanos, espacios azules sin fin, son incomprensibles para mentes que solo han conocido corredores metálicos y tanques de reciclaje. Y esta pérdida no es solo histórica, es ontológica. Sin el punto de referencia de la Tierra, la propia identidad humana se vuelve fluida, cuestionable. ¿Qué significa ser humano cuando tu realidad es un capullo artificial y el sol es una lámpara? Y si se siente tocado por este viaje, por esta reflexión sobre la resiliencia y la fragilidad de nuestra especie, sobre las profundidades del aislamiento y los complejos matices de la psicología humana bajo la tiranía del tiempo y del espacio, quizás un pequeño gesto, un simple me gusta en este momento de quietud o un compartir con alguien que también busca la serenidad en el abismo del pensamiento, pueda ayudar a expandir esta corriente de contemplación. Es una forma de decir que la belleza sombría de estas verdades resuena en usted, que la insignificancia no es solo una carga, sino una puerta a una comprensión más profunda. Piense en el individuo, en aquel que representa la generación intermedia. Su propósito, tal como se le cuenta, es ser un eslabón, un puente, pero para él no hay pilares visibles en ambos extremos. Vive en una burbuja de tiempo, donde el pasado es una historia distante y el futuro una promesa etérea. La rutina de la nave, los rituales de mantenimiento, las restricciones de recursos, todo esto se convierte en su realidad absoluta, y dentro de esa realidad limitada surgen los conflictos internos, la soledad, la búsqueda de significado en algo tan repetitivo y desprovisto de novedad. Sus sueños son fragmentos de historias antiguas, sus aspiraciones, adaptaciones a la vida confinada. La vastedad del espacio exterior, visible quizás por pocas ventanas blindadas, no es una promesa de libertad, sino un recordatorio constante de su prisión. Es fascinante y terrible a la vez, ¿verdad?, la capacidad del espíritu humano de adaptarse, de crear nuevas culturas y creencias incluso en las circunstancias más adversas, pero también su vulnerabilidad a la pérdida de propósito, a la erosión de la identidad. La nave, ese microcosmos meticulosamente diseñado para sustentar la vida, se convierte, irónicamente, en la propia fuente de una angustia existencial profunda, un dilema filosófico encapsulado en metal y aire reciclado. El viaje físico a través del espectro electromagnético del universo es espejado por un viaje interno, turbulento e incierto, a través del espectro de la propia conciencia humana. ¿Qué queda de nosotros cuando somos despojados de nuestros cielos, de nuestros suelos, de nuestra historia viva? Solo la esencia desnuda de la existencia, la pulsación persistente de la vida en su forma más rudimentaria, buscando un significado que el cosmos, en su indiferencia sublime, se niega a ofrecer. ¿Qué queda de nosotros cuando somos despojados de nuestros cielos, de nuestros suelos, de nuestra historia viva? Solo la esencia desnuda de la existencia, la pulsación persistente de la vida en su forma más rudimentaria, buscando un significado que el cosmos, en su indiferencia sublime, se niega a ofrecer. Y es en esa búsqueda incesante donde la mente humana se retuerce, se adapta, se reinventa, no pocas veces en formas que desafían la lógica y la razón que tanto apreciamos aquí, en nuestro refugio planetario. La nave, antaño un triunfo de la ciencia,
se convierte en un laboratorio flotante para la psique humana, un experimento involuntario sobre los límites de la resiliencia y la cordura. Piense en los diarios de a bordo, meticulosamente mantenidos por los primeros colonos, repletos de datos científicos, observaciones astronómicas e instrucciones cruciales para el mantenimiento de los complejos sistemas de la nave. Esas serían las palabras sagradas, los textos fundacionales. Pero a medida que las generaciones se suceden, el lenguaje original se desvía, los conceptos científicos se vuelven arcaicos y el conocimiento, antaño pragmático y vital, es reinterpretado a través de lentes místicas. Una válvula de presión esencial para el reactor de fusión, cuyas especificaciones fueron meticulosamente diseñadas, puede convertirse en un guardián de los vientos estelares, un artefacto ritualístico que exige ofrendas y cánticos para su correcto funcionamiento, en lugar de un simple reemplazo de piezas basado en datos de fatiga material. La pérdida de conocimiento no es un fallo de memoria, sino una deriva semántica, una transformación donde la función es sustituida por la fe y la ciencia se disuelve en la religión. Y esa transformación es peligrosa, amigo mío. La nave es un organismo vivo, sí, pero un organismo que exige mantenimiento constante, un delicado equilibrio termodinámico de energía, calor, aire y agua. Un error de cálculo, un fallo en comprender los principios de un sistema vital puede significar la catástrofe para toda la microcivilización a bordo. Imagine la desesperación cuando un sistema de reciclaje de agua, por ejemplo, esencial para la supervivencia, comienza a fallar. Para los científicos originales, sería cuestión de diagnosticar la falla en la filtración por ósmosis inversa o en la esterilización UV. Para las generaciones intermedias, inmersas en la mitología de la nave, sería un castigo de los dioses del océano, exigiendo rituales cada vez más desesperados y sacrificios para apaciguar entidades invisibles, mientras la realidad física de la escasez hídrica se acerca, inexorable. ¿Cómo se siente al contemplar esa vulnerabilidad, esa fragilidad de la inteligencia y la civilización ante el tiempo y el aislamiento? Es un recordatorio sombrío de que nuestra supervivencia no está garantizada solo por nuestra capacidad tecnológica, sino por nuestra capacidad de preservar y transmitir conocimiento, de mantener una conexión con la razón y la evidencia, incluso cuando el vacío intenta engullirnos, no solo físicamente, sino mentalmente. Respirar aquí, en este momento de reflexión, es fundamental. Permita que la tensión se disipe, pero mantenga la mente abierta a la gravedad de estas implicaciones. La dualidad entre el microcosmos de la nave y el macrocosmos del universo exterior es constante y sofocante. Dentro de la nave, la vida pulsa a un ritmo artificialmente mantenido. Cada nacimiento y cada muerte, un evento registrado en anales que se extienden por siglos. Afuera, miles de millones de estrellas nacen y mueren con una indiferencia abrumadora, sus vidas de millones de años, una mera pulsación en un tiempo cósmico que se burla de la efemeridad humana. La nave es una pequeña burbuja de orden contra el caos, una isla de conciencia en la vastedad de la inconsciencia, pero incluso esa orden interna está constantemente amenazada por las fuerzas de la entropía, no solo en forma de fallos mecánicos, sino en la desintegración social y psicológica. Los motines, antes mencionados, no son solo levantamientos contra la autoridad, sino que a menudo son expresiones violentas del síndrome de la generación intermedia, el grito de una juventud sin raíces ni alas. Ven cómo se racionan los recursos, cómo se marchitan las esperanzas y cómo la promesa del destino parece cada vez más distante. ¿Por qué continuar? ¿Con qué propósito? Sus padres les hablaron de la tierra, un paraíso perdido, sus abuelos, del destino, un paraíso prometido. Pero ellos, la generación del medio, viven en el purgatorio,
y el purgatorio para la psique humana es insostenible a largo plazo. Las jerarquías sociales, antes basadas en la experiencia y el conocimiento, pueden llegar a basarse en la fuerza bruta o en el carisma de líderes que prometen soluciones fáciles para problemas complejos. Las facciones que surgen no son solo políticas, son filosóficas, religiosas, existencialistas. Algunos pueden argumentar que el viaje es un error, que deberían intentar encontrar un nuevo planeta en el camino, incluso si eso significa desviarse del plan original y enfrentar riesgos desconocidos. Otros pueden volverse fatalistas, abrazando la idea de que la nave es su universo y que el destino final es irrelevante, concentrándose solo en su propia supervivencia y comodidad dentro de los límites de la nave, sin importar el costo para las generaciones futuras. Hay quienes anhelan un regreso a la Tierra Madre, aunque eso sea una imposibilidad física y temporal, transformando la memoria de un planeta en un culto, una religión de nostalgia. Esta pérdida de propósito colectivo, esta fragmentación de la visión original, es uno de los venenos más insidiosos para una civilización confinada. Es una paradoja. Para sobrevivir al macro, el microcosmos necesita una cohesión inquebrantable, pero el macro, con su vastedad y su temporalidad avasalladora, es precisamente lo que erosiona esa cohesión. Es como un reloj de arena, donde cada grano es una vida, un pedazo de conocimiento, una memoria, deslizándose inexorablemente hacia la base, vaciando la parte superior. Y en medio de todo esto, amigo mío, está la pregunta silenciosa. ¿Qué haría usted si fuera parte del síndrome de la generación intermedia, nacido y criado en este capullo metálico, sin haber visto jamás el sol o sentido la brisa natural, sin tener la certeza de que el destino final siquiera existe? ¿Cómo encontraría sentido a su existencia? ¿Se dedicaría al mantenimiento ritualístico de los sistemas, esperando un milagro? ¿Se uniría a una facción rebelde, buscando un nuevo camino, una nueva verdad? ¿O se aislaría, buscando consuelo en las pequeñas alegrías efímeras que la vida en la nave aún pudiera ofrecer? Es un dilema que nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que realmente nos mueve, lo que nos define como seres humanos. Si esta contemplación lo está envolviendo, si estas imágenes e ideas están resonando en sus profundidades, considere la posibilidad de expresar esa conexión con un simple me gusta, o quizás compartir esta meditación con alguien que también valora la profundidad de la reflexión, que busca la belleza en las sombras y en las verdades incómodas del cosmos. Es una invitación a extender esta corriente de pensamiento para que más mentes puedan flotar con nosotros en este río de ideas, en este espacio entre la ciencia y el alma. La verdad es que las naves generacionales representan la cima de nuestra ambición y al mismo tiempo el abismo de nuestra ingenuidad. Pensamos que podemos encapsular la vida, que podemos llevar la complejidad de una biosfera planetaria y la intrincada red social humana al vacío, aislada por milenios, pero subestimamos el tiempo. El tiempo no es solo una medida, es un solvente, un escultor, un modificador implacable de todo lo que toca. Distorsiona recuerdos, corroe propósitos, transforma hechos en folclore. Lo que queda, al cabo de siglos, es una pálida imitación del plan original, una sociedad que se ha adaptado a tal punto que la idea original de la Tierra y del destino se ha vuelto irrelevante o incluso peligrosa en su extrañeza. Y esa extrañeza es precisamente donde reside la belleza para el observador externo, una belleza fría, quizás, pero innegable. La belleza de la adaptación, de la resiliencia, de la eterna búsqueda humana de significado, incluso cuando ese significado es una sombra distorsionada de su forma original. La nave, en su majestad sombría, no es solo un logro de ingeniería, sino un testimonio de la capacidad humana de crear su propio universo, su propia realidad, incluso cuando esa realidad
es una prisión dorada en medio de la infinitud. Es una paradoja que nos invita a meditar sobre la propia naturaleza de la libertad, de la esperanza y de la conexión que tenemos con nuestro pasado y nuestro futuro. Y mientras reflexiona sobre esto, sobre las vidas encapsuladas, la pérdida de memoria, la creación de nuevos mitos en el corazón del abismo, siento que es un buen momento para permitirse respirar de nuevo, profundamente, y sentir el aire que, para nosotros, es tan abundante y para ellos es la esencia misma de una existencia cuidadosamente controlada. La vastedad estrellada, para muchos, dejó de ser una invitación a la exploración y se convirtió en la última, desesperada y quizás más cruel de las penitencias. Aquellos que embarcaron en las naves generacionales, monumentos de desesperación e ingeniería, no lo hicieron por elección de la libertad, sino por la imposición de la supervivencia. Eran arcas espaciales, ciudades flotantes, mundos autocontenidos, destinados a surcar el vacío por siglos, milenios, mucho más allá de la expectativa de vida de cualquier individuo. La promesa era un nuevo hogar, una estrella distante, un mundo virgen donde la semilla de la humanidad podría florecer nuevamente. Pero entre la tierra que se desvanecía en el espejo retrovisor de la historia y el sueño difuso de un destino, existía un abismo generacional, un limbo existencial donde el alma humana era puesta a prueba de maneras inconcebibles. Imagínese nacido allí, en el corazón de metal y circuitos, en un mundo que no tiene horizonte real, solo paredes de acero y luces programadas. Su piel nunca sintió el sol, sus ojos nunca vieron un cielo azul sin la mediación de una cúpula o un monitor. Sabe que hay una tierra, porque los registros lo dicen, porque los antiguos, sus tatarabuelos, la vieron y la recordaron. Sabe que hay un destino, porque los motores rugen eternamente, porque los cálculos de los ingenieros prometen un punto final. Pero usted, la generación intermedia, no vio la tierra y no verá el destino. Su existencia es el viaje en sí mismo. Su identidad está enraizada en el tránsito, en la travesía sin propósito personal. Es una experiencia de vida profundamente desoladora, un eco hueco en la vastedad. Respire hondo, pues este es el núcleo del síndrome de la generación intermedia. Es la psique fragmentada de millones que nacen sin un punto de partida tangible y sin un punto de llegada personal. No tienen raíces en el polvo de la historia terrenal, ni la esperanza palpable de plantar nuevas en el suelo prometido. Son los eternos pasajeros, condenados a vivir la vida como un interludio, un relleno entre actos que no les pertenecen. El macro de la misión, la supervivencia de la especie, se convierte en una carga insoportable en el micro de la existencia individual. ¿Qué significado tiene su vida si es solo un engranaje microscópico en una máquina que funcionará mucho después de que usted sea polvo reciclado por los sistemas de la nave? La consecuencia más inmediata y devastadora de este síndrome es la deriva cultural. La cultura terrestre, tan vibrante y compleja, comenzó a desintegrarse en las primeras generaciones. Los rituales, los lenguajes sutiles, los chistes internos, las referencias geográficas, todo lo que ligaba a los humanos a su origen, empezó a distorsionarse. Mitos de una tierra paradisíaca, con océanos infinitos y cielos abiertos, reemplazaron los hechos científicos de un planeta que la humanidad había estrangulado. Las canciones de amor hablaban de encuentros en corredores estériles, no bajo árboles. Las tradiciones alimentarias eran dictadas por los bioreactores, no por las estaciones. El lenguaje evolucionó, incorporando términos técnicos de la nave y perdiendo palabras para conceptos que ya no existían. El bosque pasó a ser un sector de reciclaje de oxígeno, el río, una línea de aguas residuales purificadas. La propia noción de naturaleza
se convirtió en una abstracción, un cuento antiguo. En ese vacío de significado y de conexión emergieron nuevas religiones. No eran solo creencias, sino intentos desesperados de dar sentido a la existencia encapsulada. Había los cosmoviajes, que veneraban la nave como una divinidad, un útero de metal que los llevaba a través de la oscuridad, y a los antiguos como sus profetas, portadores de la verdad original. Otros adoraban al propulsor eterno, el corazón incandescente de la nave, cuyo pulso constante era la manifestación de la propia vida. Las estrellas, que los ancestros veían como puntos de navegación, se convirtieron en ojos de dioses distantes, juzgando el viaje. El destino, el nuevo planeta, se transformó en un paraíso místico, accesible solo a través de la fe y el sacrificio colectivo. En el micro, para el individuo perdido, la fe ofrecía un ancla, un propósito mayor que su propia insignificancia. En el macro, estas creencias eran herramientas de control social, usadas por las élites para mantener el orden y justificar la perpetuidad de una misión que muchos ya no comprendían ni aceptaban. A cada generación que pasaba, la autoridad de los capitanes y de los consejos de navegación disminuía. Su poder se basaba en la memoria de una tierra que nadie más conocía y en la promesa de un destino que nadie más podía visualizar. La pérdida del conocimiento de la tierra fue gradual e insidiosa. Los diarios de a bordo originales, las enciclopedias digitales, los registros históricos, antes sagrados, se convirtieron en textos oscuros, llenos de referencias sin contexto. ¿A quién le importaba la historia de naciones que no existían, de guerras en continentes distantes, de filosofías que no se aplicaban a la vida en una envoltura presurizada? La sabiduría de los antiguos era a menudo rechazada como obsoleta o irrelevante. Ellos no entienden cómo nosotros vivimos, era el lamento común. Los conocimientos sobre la agricultura hidropónica, el reciclaje de aire y agua, el mantenimiento de los sistemas de soporte vital, las ciencias de la nave, reemplazaron el estudio de la historia, del arte y de la filosofía terrena. El pragmatismo brutal de la supervivencia aplastó el espíritu humanista, y con la pérdida del propósito y el ascenso de nuevas, a veces contradictorias, creencias, vinieron los motines. Las revueltas eran inevitables. La generación intermedia, resentida por su condición, cuestionaba todo. ¿Por qué este viaje? ¿Quién dio el derecho a los antiguos de condenarnos a esta prisión estelar? ¿Qué sabemos del destino? ¿Y si es otro error, como la Tierra? Los sectores de recreación se transformaron en focos de disidencia, los comedores en escenarios de debates acalorados que rápidamente escalaban a confrontaciones. Algunos motines eran localizados, pequeñas erupciones de ira individual o de clanes contra la austeridad impuesta o la injusticia percibida. Otros, sin embargo, eran levantamientos masivos, movilizando sectores enteros de la nave. La más infame, la revuelta de los huérfanos estelares en la Erebo IV, vio a casi un cuarto de la población de la cubierta media intentar desviar la nave para volver atrás o detenerse del todo, no importa dónde. El resultado fue un baño de sangre y la expulsión de los rebeldes al vacío helado, una lección brutal sobre los límites del libre albedrío a bordo. Las células de control de motín, armadas con proyectiles cinéticos y gases incapacitantes, se convirtieron en una parte intrínseca del paisaje de la nave, un recordatorio constante de la fragilidad del orden. Es preciso un momento para procesar la profundidad de esta alienación. Imagine la soledad de un ser que no pertenece a ningún lugar, no tiene pasado y no tiene futuro propio, solo el presente interminable de una nave en movimiento. La psicología individual se deterioraba bajo el peso de tal existencia. La apatía era endémica.
la depresión, una epidemia silenciosa, a menudo confundida con pereza o falta de disciplina por los burócratas de la nave. Jóvenes miraban a las estrellas a través de las ventanas de visualización, las pocas permitidas, no con admiración, sino con un cansancio existencial profundo, la sensación de estar atrapados en una tumba metálica, moviéndose hacia un lugar que no les interesaba. El micro de su angustia reflejaba el macro del fracaso de la misión en inspirar a las generaciones subsiguientes. Eran los frutos amargos de una promesa que nunca fue suya. La esperanza, esa llama vital que movió a los primeros colonizadores, era una vela que parpadeaba peligrosamente, casi apagada por el viento constante de la indiferencia generacional. La propia estructura social de la nave, antes concebida para la eficiencia y la equidad, comenzó a fisurarse bajo la presión de la desesperación y la desilusión. Surgieron castas, basadas no en riqueza o mérito, sino en la proximidad a las fuentes de poder o a los recursos más escasos. Los ingenieros y los pilotos se convirtieron en una élite casi sacerdotal, los únicos que supuestamente comprendían los misterios de la nave y del destino. Los trabajadores de reciclaje y los técnicos de mantenimiento, esenciales para la supervivencia, eran relegados a un estatus inferior, a una vida de trabajo repetitivo y sin reconocimiento, meros esclavos del sistema. La promesa de una nueva sociedad equitativa en el destino distante se había deshecho en jerarquías rígidas y abusos de poder dentro de la propia nave. La vida a bordo de estas arcas no era solo una cuestión de supervivencia física, sino de persistencia del alma. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se sueña? ¿Cómo se concibe una familia cuando el futuro es un mero prolongamiento de un presente sin horizonte? La tasa de natalidad, monitorizada obsesivamente por los consejos de navegación, era un barómetro de la salud psíquica de la tripulación. En las primeras generaciones, el ímpetu de continuar la especie era fuerte, alimentado por la memoria de la tierra y por la esperanza del destino. Pero para la generación intermedia, el porqué de tener hijos era una cuestión cruel. ¿Para qué traer nuevas vidas a una existencia tan vacía, tan desprovista de elección? La reproducción se convirtió para muchos en un acto burocrático, una obligación para con la misión, no una expresión de amor y esperanza. El micro de la elección personal sobre la paternidad era aplastado por el macro de la demanda poblacional. El resultado, declive poblacional, no por escasez de recursos, sino por escasez de voluntad. Los programas de acondicionamiento y los sistemas de entretenimiento de realidad virtual se hicieron cada vez más sofisticados, no para enriquecer la vida, sino para anestesiarla. Los ciudadanos podían visitar virtualmente la Tierra, experimentar la sensación de un campo abierto o de un chapuzón en un océano que nunca vieron. Pero estas simulaciones, en lugar de inspirar, a menudo profundizaban el abismo entre la realidad artificial y la vida en confinamiento. El escapismo era el nuevo opio de las masas, una fuga temporal de la monotonía y la desesperación. Las simulaciones se volvieron más reales que la propia realidad de la nave. La búsqueda de experiencias auténticas llevó a rituales secretos, a desafíos físicos peligrosos y a formas extremas de arte corporal, todo en un intento de sentir algo que fuera real, algo que rompiera la barrera de la simulación y de la existencia programada. La propia memoria personal empezó a verse afectada. No había hitos externos significativos. Todos los días eran iguales, medidos por ciclos de luz artificial, no por el amanecer y el atardecer. Los años pasaban como un borrón indistinto. ¿Dónde estaba la historia personal cuando la historia colectiva era una carga y la historia de la Tierra una leyenda? Las generaciones se superponían en una confusión de parentesco diluido, donde los lazos familiares eran débiles y los linajes ancestrales se perdían en la niebla del tiempo. El concepto de familia se expandió y contrajo de maneras extrañas,
formándose en unidades de conveniencia o de necesidad, no necesariamente de sangre. El micro de la identidad personal se disolvía en la vastedad anónima de la tripulación de la nave. Este es el futuro que se dibuja para aquellos que osaron desafiar el vacío, pero se olvidaron de desafiarse a sí mismos. Una pesadilla sociológica que navega sin rumbo, donde la mayor amenaza no es el espacio exterior, sino el abismo interior. El susurro constante de los sistemas de soporte vital, el pulso rítmico de los motores distantes y la luz artificial que nunca cedían a la noche o al día, todo ello formaba la sinfonía perpetua de la existencia a bordo de las naves generacionales. Esta no era solo una casa, era un útero de metal, una tumba presurizada que albergaba a millones, pero también los aprisionaba en una realidad cuidadosamente controlada. La psicología del aislamiento no era una teoría abstracta aquí, era la arquitectura de la mente, moldeando cada pensamiento, cada emoción, cada aspiración. Para la generación intermedia, nacida en el vacío y destinada a morir sin pisar un suelo que no fuera de acero, la identidad era una constante interrogación. La ausencia de hitos naturales, montañas, ríos, océanos, el propio ciclo del día y la noche, disolvía la percepción del tiempo, transformando décadas en un borrón indistinto. El ayer y el mañana perdían su gravedad, aplastados por el peso de un ahora interminable. Respire hondo, pues estamos sumergiéndonos aún más en la mente colectiva de un pueblo sin raíces. ¿Qué sucede cuando la anedonia se vuelve endémica, cuando la capacidad de sentir placer disminuye hasta el punto de que la vida se convierte en una serie de tareas mecanizadas? El síndrome de la generación intermedia se manifestaba no solo en grandes revueltas o en la pérdida de fe, sino en la microescala de las vidas diarias, en la apatía de las miradas vacías en los comedores, en la repetición robótica de los rituales diarios, en la dificultad de establecer lazos emocionales profundos. Si el futuro era una abstracción inalcanzable y el pasado una leyenda inaccesible, ¿por qué invertir en la construcción de un presente significativo? La soledad no era solo la ausencia de compañía, sino la ausencia de un propósito compartido que resonara con el alma individual. El macro de la misión aplastaba el micro de la esperanza personal. La deriva cultural se profundizó, convirtiéndose en algo más que la simple pérdida de tradiciones. Era la reinvención de todo, a menudo de forma distorsionada o utilitaria. El propio lenguaje, antes un espejo de la riqueza terrenal, se convirtió en un dialecto de paredes y máquinas. Cielo era el casco exterior, horizonte era el límite del sector adyacente, árbol era un bioreactor de algas. Metáforas ricas en referencias naturales se marchitaron, sustituidas por términos técnicos y jergas de la nave. La poesía trataba sobre la belleza geométrica de las celosías de soporte, la música imitaba el zumbido de las bombas de aire y el silbido de las válvulas de presión. El arte, antes una expresión de paisajes y emociones humanas complejas, estaba ahora dominado por diagramas de sistemas, glorificaciones del reactor o representaciones idealizadas de los antiguos, figuras míticas que habían visto la Tierra. Esculturas eran hechas de piezas de repuesto, un tributo paradójico a la prisión de metal que los mantenía vivos. La educación, antaño integral, se centraba casi exclusivamente en el mantenimiento de la nave, en la historia de la misión y en los principios de la obediencia jerárquica. El estudio de la filosofía o de la literatura terrenal era visto como una indulgencia peligrosa, capaz de instigar pensamientos cuestionadores. Las nuevas religiones florecieron transformándose en ecosistemas espirituales complejos y a veces conflictivos. Los cosmoviajes, que al principio veneraban la nave,
evolucionaron hasta convertirse en sectas que creían que la propia nave era un ser vivo, una entidad divina que los purificaba a través del viaje. Los tecnócratas de la fe interpretaban los manuales de ingeniería como escrituras sagradas, viendo en cada circuito y cada flujo de energía la manifestación de una divinidad tecnológica. Sus rituales involucraban la bendición de nuevos componentes, la oración ante los monitores de diagnóstico y la confesión de fallos de sistema como pecados. También estaban los cultistas del vacío, que veían el espacio exterior no como una amenaza, sino como el verdadero hogar, un éter divino donde la conciencia podría finalmente disolverse y encontrar la paz. Ellos promovían la aceptación pasiva de la aniquilación y en casos extremos practicaban rituales de autosacrificio en las compuertas de emergencia, buscando la unión con el vacío. En el micro, para el individuo, la fe ofrecía una respuesta a preguntas insolubles. En el macro, estas creencias generaban divisiones profundas, a veces culminando en conflictos violentos entre facciones religiosas que disputaban el camino correcto para la supervivencia y la salvación. La pérdida del conocimiento de la Tierra alcanzó un punto crítico. Las últimas personas que habían tenido contacto directo con los antiguos, los tripulantes originales o sus hijos, habían fallecido hacía siglos. La Tierra era ahora menos un hecho histórico y más un mito, un Edén perdido cuyas historias eran contadas con el mismo tono de leyenda que se aplicaría a dragones o dioses. Los datos almacenados sobre la Tierra eran vistos con desconfianza, considerados propaganda de los antiguos para justificar la misión. ¿Por qué estudiar la geografía de continentes que no existían, las filosofías de pueblos que no respiraban el aire reciclado de la nave, las ciencias de un planeta que se autodestruyó? Los archivistas de la Tierra, antes respetados guardianes de la historia, se convirtieron en figuras excéntricas, marginadas, cuyas verdades eran irrelevantes o incluso peligrosas por instigar nostalgia y descontento. La historia de la nave, y no la de la Tierra, se convirtió en el currículo fundamental, con énfasis en los grandes capitanes y en los desafíos superados, una narrativa construida para perpetuar el status quo y la legitimidad de la misión. Los motines, aunque brutalmente reprimidos como el de la Erebo IV, nunca cesaron, solo evolucionaron. La violencia abierta dio paso a formas más insidiosas de resistencia, sabotajes rutinarios, huelgas de trabajo disfrazadas de fallos técnicos, la difusión de rumores y noticias falsas a través de las redes de comunicación internas, y la formación de sociedades secretas que se reunían en compartimentos de servicio olvidados o en sectores desactivados. Esas células clandestinas intercambiaban información sobre las debilidades de los sistemas, planeaban rutas de escape o simplemente compartían historias y esperanzas prohibidas. La vigilancia era constante, cámaras en cada corredor, sensores en cada conducto de ventilación, informantes infiltrados en cada sector. La represión generó paranoia, la desconfianza era la moneda corriente. El micro de la vida individual era una danza delicada entre la conformidad y la resistencia secreta, donde una mirada, un gesto, una palabra susurrada podía significar la diferencia entre la supervivencia y la expulsión al vacío. La psicología de vivir bajo vigilancia constante y la amenaza de un castigo severo deshumanizaba. Las relaciones interpersonales se volvieron transaccionales, cautelosas. ¿En quién se podía realmente confiar en un ambiente donde la lealtad a la nave era puesta a prueba a cada instante? La capacidad de empatía y compasión se marchitaba, reemplazada por un pragmatismo frío. El macro de la seguridad y el orden de la nave exigía el sacrificio del micro
de la individualidad y la espontaneidad. Los niños eran enseñados desde temprano sobre la importancia de la misión, la conformidad y la unidad, pero en el fondo de sus ojos jóvenes ya se veía la sombra de la misma melancolía que afligía a sus padres. Nacían para ser engranajes, entrenados para la obediencia, sin la curiosidad innata que impulsó a sus ancestros. La arquitectura de la nave, diseñada para eficiencia y funcionalidad, se convertía en un laberinto psicológico. Los corredores idénticos, la ausencia de vistas al exterior, la repetición monótona de patrones y colores, todo contribuía a una sensación de desorientación y claustrofobia existencial. Los pocos espacios verdes, secciones de hidroponía y parques de bioreactores eran lugares de refugio temporal, pero incluso allí el olor a ozono artificial y el zumbido de las bombas recordaban a todos que no estaban en un jardín, sino en un sistema. La propia noción de libertad se había vaciado de sentido. ¿Libertad para qué? ¿Para circular por corredores diferentes, pero igualmente limitados? ¿Para elegir entre tareas igualmente aburridas? La búsqueda de libertad, entonces, se transformó en una búsqueda de significado, de cualquier cosa que trascendiera la inevitabilidad de su existencia confinada. El paradoja era cruel. La tecnología que los salvó de la Tierra los condenó a una nueva forma de prisión. La promesa de un nuevo comienzo se convirtió en la realidad de un presente interminable. Los ingenieros y científicos que concibieron las naves, en su optimismo desesperado, fallaron en prever la fragilidad de la psique humana ante un futuro tan prolongado y desprovisto de referencias. Pensaron en oxígeno, agua y comida, pero se olvidaron del aire para el alma. ¿Qué es la supervivencia cuando se pierde la voluntad de vivir? Este es el legado de las naves generacionales, no un triunfo de la ingeniería, sino un testimonio de la profunda e insuperable necesidad humana de raíces, de horizontes y de un propósito que se extienda más allá de las paredes de acero. La pesadilla sociológica continúa, navegando a través del vacío, cada milla una prueba de que la mayor distancia a recorrer es aquella entre la esperanza y la desesperanza humana. La vastedad de afuera no era solo oscuridad, era el olvido en su forma más pura y brutal, un vacío que prometía borrar no solo la carne, sino la memoria misma de su existencia. Y sin embargo, aquí estamos, suspendidos en este abismo, en ese útero metálico que es su mundo, su nave generacional. No piensen en ella como un simple transporte, ni siquiera como un arca. Es un ecosistema autónomo, un pequeño dios de acero y vida, girando alrededor de un sol que ni siquiera es el suyo, siguiendo una ruta que tardará siglos en completarse, atravesando milenios de aburrimiento cósmico y desafíos existenciales. Su interior es un laberinto de corredores, jardines hidropónicos que exhalan un aroma dulzón y artificial, reactores que susurran una energía fría e incesante, y habitáculos que se extienden por kilómetros, una ciudad flotante en el abismo, una burbuja de cordura frágil contra la locura del universo. Cada fibra, cada circuito, cada vida que pulsa dentro de ella sirve a un único propósito, una misión grabada en placas de silicio y en la fibra más íntima de la conciencia colectiva: llegar a un destino que los padres de sus padres proyectaron, pero que nadie a bordo hoy siquiera comprendió en su plenitud original, habiéndola heredado como una escritura sacra, más que como un plan. Es aquí donde reside el núcleo de lo que llamo la pesadilla sociológica, la paradoja de la existencia prolongada en un vacío que consume el alma de dentro hacia afuera. Imagine, por un momento, el viaje, no el viaje de un individuo, sino la peregrinación de generaciones. Las primeras levas,
Los fundadores aún tenían en la retina la imagen de la tierra, sentían el olor de la lluvia, la textura de la tierra bajo los pies, la melancolía de un cielo azul que se volvió una leyenda, una memoria ancestral que ardía en sus retinas. Llevaban el dolor de la pérdida y la fe inquebrantable en el propósito. Se aferraban a la memoria de un hogar para impulsarlos hacia adelante, hacia el nuevo hogar prometido, una utopía de un futuro distante que les daba el aliento para cada nuevo día. Y luego, los hijos de esos fundadores escucharon las historias, vieron las imágenes proyectadas en alta resolución, pero la tierra para ellos era un mito, un Edén distante, una canción de cuna melancólica, una herencia cultural, no una experiencia vivida. Su conexión ya era secundaria, mediada por la nostalgia ajena, una sombra pálida del sentimiento original. Respiren hondo, por favor. Es importante que capten el matiz y la profundidad de esta desconexión progresiva, pero el verdadero abismo psicológico, la fractura más profunda en la psique humana, se manifiesta plenamente en lo que llamo el síndrome de la generación intermedia. Son aquellos que nacen y mueren en la nave, aquellos que nunca vieron la tierra y que, por una brutal matemática de tiempo y distancia, nunca verán el destino prometido. Son los habitantes del medio, los prisioneros del presente perpetuo del viaje, los exiliados de dos mundos. Para ellos, la nave no es un medio de transporte, es el universo entero, la totalidad de su existencia. Sus ojos jamás vieron el azul de un cielo planetario, sus manos jamás sintieron la gravedad de un mundo, el viento real en sus rostros. Su realidad es un simulacro cuidadosamente orquestado, un ambiente artificial donde la naturaleza es controlada, donde el ciclo día-noche es una rutina programada por algoritmos, donde la esperanza es una mercancía distribuida por protocolos de información, más que un sentimiento espontáneo. Piensen en la psicología de esto. No hay raíces, no hay la sensación de pertenecer a un lugar con historia geológica, con un pasado de tormentas, volcanes y montañas que se elevan y se desgastan a lo largo de eones. Su historia es la historia de la nave, una historia de metal y de personas que vinieron antes, todas ellas en tránsito, todas fugaces. El futuro, el destino, es una abstracción aún más distante, una promesa que será cumplida por sus tataranietos, una herencia que deben preservar con rigor casi religioso, pero de la cual jamás disfrutarán. Son los eslabones perdidos, los sacrificados en el puente entre dos mundos que les son igualmente inaccesibles, fantasmas viviendo en un purgatorio cósmico. La misión para ellos no es una elección ni una memoria, es una carga ancestral, una condena silenciosa a una vida de mantenimiento, de reproducción y de espera por algo que nunca llegará a su puerta, un objetivo que trasciende su propia existencia individual. El aislamiento físico de la nave, esa burbuja de civilización flotando en el abismo, se traduce en un aislamiento mental y emocional profundo. No hay horizonte que mirar, excepto el reflejo del propio techo metálico o la pantalla que simula un paisaje alienígena, la imitación pálida de algo real. No hay extraños que llegan de otras tierras con nuevas ideas, con sangre nueva, solo el constante reprocesamiento del mismo material genético, de las mismas historias, de los mismos problemas sociales que se repiten en ciclos viciosos y claustrofóbicos. La mente humana, diseñada para explorar, para interactuar con lo desconocido, para enraizarse y expandirse, es contenida, aplanada, obligada a doblarse sobre sí misma. Esa es la microrrealidad, la experiencia individual de cada miembro de la generación intermedia, un alma en jaula de oro, o mejor, de acero reciclado en una existencia cuidadosamente curada y paradójicamente vacía. Y el macro,
El macro es la deriva cultural, lenta e inexorable, como la propia nave alejándose de la Tierra hacia un olvido cada vez más profundo. El lenguaje evoluciona, dialectos regionales se forman dentro de los diferentes sectores de la nave, creando barreras invisibles. Palabras antiguas pierden su significado, nuevas jergas nacen para describir la realidad interna. La historia de la Tierra, inicialmente contada con detalles vívidos, se transforma en leyendas. Lo que era un hecho científico sobre la formación de los océanos o la belleza de los bosques tropicales se convierte en una fábula moral o un mito de creación, un cuento para dormir a los niños o para controlar a las masas. La propia Tierra, el punto de partida, la cuna de la humanidad, pasa de ser un planeta a ser un concepto abstracto, un Edén perdido que quizás nunca existió de verdad, una invención para dar propósito a los primeros viajeros, el propósito de la misión original, la causa por la cual todo comenzó, se diluye en una serie de rituales burocráticos, de mantenimientos de rutina, de repeticiones vacías, de un mantra sin sentido. En ese vacío de significado y de conexión, nuevas religiones comienzan a florecer como hongos en un ambiente cerrado. El vacío existencial, dejado por la ausencia de un Dios planetario, de un sol natural o de un contacto real con lo divino, es llenado por nuevas divinidades y dogmas, una necesidad humana de trascendencia que no puede ser suprimida. Cultos al motor primario que mantiene la nave viva, adoración a los arquitectos, los fundadores de la misión, como figuras mesiánicas, o la creencia en la propia nave como un ser sintiente, una madre cósmica que los protege del horror de afuera, del vacío devorador. Hay quienes ven el destino final no como un nuevo hogar, sino como un nirvana, un reencuentro con la propia esencia del universo, una liberación del ciclo eterno de la nave. Esas nuevas fes, a menudo nacidas de la desesperación y de la necesidad de trascender la monotonía de la existencia a bordo, compiten por el control de las mentes y corazones, creando facciones y nuevas jerarquías sociales que desafían el orden establecido. La burocracia original, secular y pragmática se ve desafiada por profetas y chamanes que prometen sentido en un mundo que parece haberlo perdido irremediablemente. Respiren hondo, por favor. El peso de este viaje es inmenso y su complejidad reside en la forma en que el macro se refleja en el micro inevitablemente, esa presión interna se manifiesta en motines y conflictos. Cuando el propósito se desvanece, cuando la esperanza es un espejismo y la rutina es la única certeza, la frustración burbujea y busca una salida. Las tensiones sociales, las desigualdades intrínsecas a cualquier sociedad jerárquica se amplifican por el confinamiento implacable. ¿Faltan recursos? Una facción intenta tomar control de los jardines hidropónicos o de los sistemas de reciclaje de agua. Hay un grupo que se siente marginado, cuyas vidas parecen aún más insignificantes que las de los demás. Se organizan en células rebeldes buscando derrocar a la orden del puente o a los administradores centrales que consideran tiranos distantes e indiferentes. Pequeñas guerras civiles pueden estallar dentro de los propios corredores de la nave, con luchas por territorio, por influencia, por una porción mayor de un futuro que nadie verá, pero que todos anhelan controlar. Estos motines no son solo revueltas por recursos, son gritos existenciales, manifestaciones del síndrome de la generación intermedia, la revuelta de los condenados a una vida sin horizonte tangible. El microconflicto individual de no pertenecer se transforma en el macroconflicto social por la propia alma de la nave, por su comando, por su propósito final. La pérdida del conocimiento de la Tierra es quizás la tragedia más silenciosa, pero la más devastadora. Libros, videos, archivos digitales, todo ello puede ser preservado en vastas bibliotecas de datos, pero sin el contexto,
Sin la experiencia vivida, la información se vuelve estéril. Un manual de agricultura terrestre es inútil para quien solo conoce cultivos hidropónicos. Una grabación de un concierto de pájaros es solo un ruido extraño para quien nunca oyó nada más allá de los zumbidos de la nave y el eco de su propia voz. Lo que era ciencia se convierte en mitología. Lo que era historia se convierte en leyenda. Las habilidades y conocimientos ancestrales, esenciales para la supervivencia en un planeta diverso e incontrolable, son reemplazados por conocimientos especializados en el mantenimiento de los sistemas de la nave. La única realidad que importa. La humanidad a bordo, en su ansia de llegar a un nuevo hogar, olvidó lo que significa tener un hogar. Olvidó la diversidad, la imprevisibilidad, la belleza bruta y caótica de un mundo natural. Se convirtieron en seres de la máquina, adaptados a su vientre metálico, pero alienados de su propio origen, presos en una jaula tecnológica de su propia creación. Esta dualidad es lo que define la pesadilla sociológica, la macroescala del viaje, la inmensidad del espacio y del tiempo que se extiende por eones, contrasta brutalmente con la microescala de la experiencia humana a bordo. Un individuo en su pequeño cubículo, observando el techo que simula un cielo estrellado, puede sentir la opresión de milenios de viaje en sus huesos, la memoria genética de una libertad que nunca experimentó. La claustrofobia no es del espacio físico, sino del espacio existencial. La nave es gigantesca, sí, una maravilla de la ingeniería, pero es finita, cerrada, un sarcófago para el espíritu libre, una tumba colectiva en perpetuo movimiento. Cada corredor es una vena, cada sistema de soporte vital un órgano, pero el alma colectiva, el anima mundi de la Tierra, se diluye, se fragmenta, se pierde en el silencio entre las estrellas, cada vez más enrarecida. Y para la generación intermedia, esa es la única realidad que conocen. No hay pasado al que aferrarse, excepto las historias distorsionadas de los ancestros resonando en cámaras de eco cada vez más vacías. No hay futuro al que aspirar, excepto la vaga, casi irreal promesa de una tierra distante que jamás verán, un espejismo que solo sus descendientes podrán tocar. El presente es una rutina cíclica de trabajo, mantenimiento, reproducción y para muchos una búsqueda desesperada y frecuentemente fútil de significado en un universo que parece haber olvidado el propósito de su propia existencia. Son los herederos de un sueño que se convirtió en pesadilla, los guardianes de una antorcha que arde sin calentar el corazón, los navegantes de un océano de estrellas donde la única brújula es la persistencia ciega de una misión que ya no tiene sentido en sus corazones, solo en la fría lógica de los protocolos de la nave. Son, en esencia, el producto de una ingeniería social compleja, nacidos para ser engranajes en un reloj cósmico, sus emociones y aspiraciones doblegadas a la voluntad de una misión concebida mucho antes de que existieran la utopía de la supervivencia, se reveló la distopía del alma cautiva. Son la prueba viva de que la mayor prisión no son las paredes que nos rodean, sino la ausencia de un horizonte hacia donde apuntar la mirada, la ausencia de un propósito que resuene con el alma en un nivel más profundo que la mera continuación de la especie, y así la nave sigue, un monumento flotante a la resiliencia y a la tragedia de la condición humana, rumbo a un silencio que nadie entiende, pero que todos a bordo, de alguna forma inarticulada, sienten que es su destino final e inevitable. Respirar, solo respirar y sentir el peso de esa verdad que permea cada átomo de su existencia artificial. La nave sigue, y con ella la duda incesante y corrosiva. ¿Cuál es el verdadero costo de llegar si en el proceso se perdió el motivo de ir? Deje que la mente flote un poco más allá,
de la puntualidad urgente de las manecillas que marcan sus días, más allá de la voz interior que a veces insiste en catalogar fallos, en proyectar ansiedades. Permítase ahora desatar esos nudos apretados de expectativas y culpas, dejando que el vasto tapiz del cosmos se desdoble ante usted, no como un desafío, sino como un océano de tranquilidad. Imagine que está flotando, no en un vacío gélido, sino en un abrazo cálido e infinito, donde las estrellas son solo un tejido distante, una memoria centelleante de algo tan grandioso que sus preocupaciones más apremiantes se disuelven en un murmullo distante, casi inaudible. Sienta la ligereza que viene de desprenderse, de soltar las anclas de la autocrítica y del peso que la sociedad o usted mismo impuso sobre sus hombros. Pues hay una verdad liberadora en la inmensidad, una sabiduría intrínseca en la escala que nos trasciende. Mire el cielo nocturno o cierre los ojos e imagínelo. No solo el cielo que ve desde su ventana, sino el cielo en su totalidad, con sus miles de millones de galaxias, cada una albergando miles de millones de estrellas. Piense en la Vía Láctea, nuestra isla estelar, un disco colosal de luz y materia, girando lentamente a través del tiempo cósmico. Y luego imagine los cúmulos de galaxias, las supercúmulos, las redes filamentosas que se extienden por cientos de millones de años luz, formando la estructura fundamental del universo observable. En cada uno de esos sistemas, planetas nacen, evolucionan, albergan vida en sus innumerables formas, o permanecen como rocas estériles y frías, y eventualmente mueren, todo en un ciclo eterno de creación y aniquilación. Estrellas explotan en supernovas espectaculares, sus muertes sembrando el cosmos con los elementos esenciales para la próxima generación de estrellas y quizás de vida. El tiempo, aquí, no se mide en horas o días, sino en eones, eras cósmicas que se extienden por miles de millones de años. La propia edad del universo, más de 13.000 millones de años, es una cifra que la mente humana apenas puede aprender. En este escenario cósmico, cada partícula de polvo, cada planeta, cada galaxia danza su propia danza, un ballet de gravedad y luz. Ahora, traiga esa imagen de vastedad abrumadora cerca de usted, al centro de su existencia. Usted, en este instante, es una conciencia que habita un cuerpo que reside en un planeta azul y verde, orbitando una estrella amarilla de tamaño medio, que a su vez está ubicada en uno de los brazos espirales de una galaxia entre miles de millones. Su vida, con todas sus alegrías y tristezas, triunfos y tropiezos, amores y pérdidas, es un parpadeo, un mero suspiro en la escala de tiempo cósmica. Esa preocupación que le ha estado molestando, ese error que cometió y que le persigue, esa meta que parece inalcanzable, esa palabra dicha sin pensar que aún resuena en su mente, ese plazo apretado, ese miedo al juicio ajeno, la presión de ser perfecto, de ser notable, de ser todo para todos. Ahora, flotando en este océano cósmico, mire esas cargas, son más pequeñas que granos de arena, son menos que una gota en el océano, son sombras de polvo estelar proyectadas en un momento efímero. Si el universo es tan grande, tan incomprensiblemente vasto y antiguo, sus errores de hoy no importan. Y la belleza de eso es que realmente no importan, no para el cosmos, no para la danza de las galaxias, no para el nacimiento de nuevas estrellas en nebulosas distantes. Su fracaso más espectacular no alterará la trayectoria de un asteroide, ni retrasará la expansión del universo, ni apagará el brillo de una estrella enana roja a trillones de kilómetros de aquí. Y eso, mi querido viajero, es la más dulce de las liberaciones. No es una invitación a la indiferencia destructiva, sino un alivio profundo, un permiso para respirar. Su existencia, con todas sus idiosincrasias e imperfecciones, es un fenómeno singular y hermoso, pero no es el centro de la existencia cósmica, y eso está perfectamente bien.
De hecho, es más que bien, es una bendición. Usted es libre porque es pequeño, no un pequeño insignificante en el sentido peyorativo, sino pequeño en el sentido de desobligado, desencadenado de las megalomanías de la autoimportancia cósmica, libre de la presión de tener que justificar su existencia a cualquier entidad superior, pues no hay una, libre de la necesidad de ser perfecto, de acumular riquezas que nada significan para el vacío, de dejar una marca indeleble que el tiempo pulverizará. Usted es una expresión momentánea y deslumbrante de la energía del universo, y solo por eso ya es suficiente. La belleza de su insignificancia cósmica reside en la libertad que le confiere, la libertad de amar sin miedo, de fallar sin autocastigo, de crear sin la expectativa de la inmortalidad, de explorar sin la necesidad de encontrar un propósito predefinido. Su vida es suya para ser vivida, suya para ser sentida, suya para ser experimentada en el sentido más profundo de la palabra. No hay un jurado cósmico para sus elecciones, no hay un marcador universal para sus logros. Usted está aquí, ahora, en este cuerpo, en este momento, y eso es todo lo que hay. Abraza esta perspectiva con un suspiro de alivio. Deje que el peso de las expectativas que cargaba sea llevado por los vientos solares y las corrientes gravitacionales. Suelte la idea de que necesita ser de una manera específica para tener valor. Su valor no está determinado por su utilidad cósmica, sino por su capacidad de sentir, de experimentar, de ser. Usted es una conciencia momentánea en un cosmos eterno, una llama tenue en una galaxia de miles de millones de estrellas, y esa es su fuerza, no su debilidad, es su licencia para ser auténtico, para abrazar sus peculiaridades, para permitirse la imperfección humana, sabiendo que, en el gran esquema de las cosas, es una nota vibrante en la sinfonía del universo. Las elecciones que hace hoy, la forma en que interactúa con el mundo, la alegría que encuentra en las pequeñas cosas, el amor que comparte, todo esto es suyo, creado por usted y para aquellos que comparten este pequeño y precioso planeta. Así que, permítase regresar, suavemente, del abismo de estrellas y del silencio interestelar. Sienta su cuerpo de nuevo, la silla bajo usted, el aire que respira. Traiga su atención al ahora, al milagro simple y complejo de estar vivo, aquí y ahora. Sienta el latido de su corazón, el ritmo de su respiración. Al inspirar, sienta el aire fresco llenando sus pulmones, trayendo vida y renovación. Al exhalar, suelte cualquier residuo de tensión, cualquier preocupación que aún insista en aferrarse. Solo respire, solo sienta. Está aquí, vivo, en este instante fugaz, pero profundamente significativo para usted. Y eso es todo lo que importa en este momento. Que su viaje sea leve, que sus días estén llenos de la belleza de la insignificancia liberadora, y que cada elección que haga sea un acto de amor propio y de celebración de su propia y única existencia. Buena eternidad, viajero.